Diálogo socrático. Es esta práctica, podríamos decir, pedagógica o instruccional, inspirada en la mayéutica de Sócrates, por la cual empleamos preguntas para ir obteniendo información, ir obteniendo conceptos, ir refinando ideas en la mente de los estudiantes o de los participantes en el diálogo socrático, eh, por medio de estas preguntas obtener lo que ya está en la mente de estas personas. Como les decía, está inspirado en la mayéutica de Sócrates, que era parte de su método. Él pensaba que había muchos conceptos e ideas ya bien definidos en la mente de las personas con las que conversaba, muchos de ellos sus alumnos, y que solamente era cuestión de irlos extrayendo mediante preguntas. Así es que él aplicaba esta idea nuestra de que las preguntas son un conflicto por el cual nosotros tenemos tal vez un vacío en la mente, un vacío conceptual, y queremos llenarlo con lo que hay en la mente de otra persona. Pues bueno, Sócrates entonces lo que quería era extraer esos conceptos de la mente de sus alumnos o que ellos mismos los fueran refinando y los fueran volviendo sus propios conceptos mediante las preguntas. Pues hay un ejemplo que vi hace un tiempo en una película, ¿verdad? Donde Sócrates se encuentra con un amigo que le dice que va a observar un concurso de belleza y entonces Sócrates empieza a preguntarle por la belleza y qué es la belleza y el amigo le va dando las ideas, los conceptos de belleza y Sócrates mediante preguntas, por ejemplo, si la belleza se refiere únicamente a la juventud o se puede asociar únicamente a la juventud o si la belleza es algo más general que se puede encontrar tanto en personas jóvenes o mayores, mujeres jóvenes o mayores, hombres jóvenes o mayores. Y pues mediante esta serie de preguntas va refinando y refinando el concepto hasta que el amigo quizá se da cuenta de que había empleado el concepto un poco de forma descuidada y pues decide mejor despedirse de Sócrates e irse. Bueno, pues una forma un poco graciosa de verlo, pero yo no creo que Sócrates lo empleara con la idea de molestar a las personas. No, 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 al contrario, lo empleaba con la idea de ayudarles como les decía, refinar estos conceptos y hacerlos más precisos, hacerlos más adecuados y hacer que las personas se dieran cuenta de que ya los tenían y que solamente era cuestión de pensarlos un poco más y en este sentido, pues, despertar el hábito de pensar un poco más. Como práctica pedagógica o como práctica instructiva, se utiliza en la actualidad este método socrático más o menos de una forma estructurada, ¿verdad? De una forma más o menos estructurada de la siguiente manera. El profesor selecciona una lectura, o puede ser también un video, una película, un documental, una conferencia pregrabada, por ejemplo, o también podría ser una poesía, un poema, una obra artística como una pintura, una escultura, etcétera, o incluso un edificio cualquier cosa sobre la que podamos discutir, sobre la que podamos dialogar, sobre la cual haya algo que decir. ¿Verdad? Si es algo demasiado instructivo, demasiado técnico, pues quizá no sea tan conveniente, pero en todo caso, lo que hay que cuidar es que ese material, ese texto, sea adecuado para las personas que lo van a discutir, que lo puedan entender, que puedan reflexionar acerca de él, que puedan hacer preguntas, que no sean preguntas de qué quiere decir este término, o qué quiere decir esta frase, o este concepto, o qué es, no, sino que ya teniendo esos conceptos, ya viéndolos desarrollados con cierta madurez, con cierto avance en sus estudios, puedan entrar a dialogar un poco más sobre ese texto. Entonces, en principio, el profesor distribuye ese material con anticipación a los participantes y luego prepara una serie de preguntas. Y aquí viene lo interesante para nuestro podcast, ¿verdad? Porque el profesor que quiere emplear el método socrático, y la verdad es que no tiene por qué ser solamente un profesor, puede ser, por ejemplo, un gerente en una empresa que quiere reunir a su equipo de trabajo y tener una discusión, un diálogo socrático con ellos, puede hacerlo también. Pero bueno, el conductor, vamos a decir entonces, prepara estas preguntas y básicamente encuentra o prepara tres tipos de preguntas. Las preguntas de apertura, las preguntas de seguimiento y las preguntas de cierre. Las preguntas de apertura normalmente deben ser una o dos. Debe ser una pregunta provocadora, una pregunta que invite al diálogo.
que invite a los demás a compartir las reflexiones o las ideas o eh, los conceptos que vinieron a su mente al leer o al revisar el material. Si era una película, también al ver la película, pues qué ideas, qué reflexiones, qué experiencias les parecieron más interesantes. Si es un texto, pues qué partes del texto les parecieron más interesantes. Pero no es solamente decir cuáles fueron las partes del texto que más les gustaron o les llamaron la atención. Esa es como una pregunta muy general. Es una pregunta muy general. Es mejor fijarse, ser un poquito más específico y fijarse en aspectos concretos. Por ejemplo, hacer una breve introducción. El autor de esta obra o de este texto lo divide en tres partes. En la primera parte habla de tal y tal cosa, en la segunda parte habla de tal y tal otra, en la tercera tal y tal otra. La segunda parte es quizá la más polémica porque introduce el concepto de X, Y, Z y hace un argumento acerca de que este concepto ha sido predominante y entonces, digamos, introduce una pequeña pizca de polémica que le permite entonces después hacer ya la pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo con el papel que el autor otorga a este concepto, a esta idea o a este movimiento? Eh, es una idea, es una pregunta un poco más específica y abre la puerta para las opiniones que los demás se hayan ido formando al ir leyendo o revisando el texto. Esa sería entonces la pregunta de apertura. Pueden haber más de una pregunta de apertura. Digamos, por ejemplo, uno puede preparar, por ejemplo, tres preguntas de apertura porque, ¿qué pasa si la discusión empieza muy bien con la primera pregunta de apertura, pero se va muriendo, se acaba el tema, ya no hay más que discutir, ya no hay más que sacarle a esa parte? Bueno, pues tenemos una segunda pregunta de apertura para reabrir la discusión. Luego, las preguntas de seguimiento son también muy importantes. Se trata de que si alguien da una opinión, expresa un concepto, una idea en la que se fijó, pues mediante estas preguntas de seguimiento que pueden ser tan sencillas como ¿qué más? O ¿qué otra cosa? Cuéntanos un poco más. Hacen que la persona desarrolle más o desarrolle mejor la idea que está presentando. Porque a veces algunas personas, especialmente los más jóvenes, ¿verdad? Son un poco parcos para expresar sus opiniones o sus ideas. Entonces hay que empujarlos un poquito, haciendo quizá un pequeño silencio, un breve silencio. Dime un poco más. ¿O por qué lo piensas de esta forma? ¿O por qué dices que tal y tal cosa? Son preguntas de seguimiento que van sobre el mismo tema, ¿verdad? Y en este sentido, también se requiere cierta habilidad del conductor, del profesor o de la persona que está dirigiendo el diálogo socrático para mantener a todos dentro de un mismo tema y tratar de agotar el tema, porque es muy fácil de que alguien dé una opinión, diga a mí me pareció que es esto, y luego alguien se fije en otra cosa completamente diferente. Entonces el conductor del diálogo socrático puede decir, no, espera, vamos a sacar el jugo a todo lo que dijo tu compañero o lo que dijo esta persona y luego cambiamos de tema. Y entonces puede haber una regla muy sencilla que es cuando alguien quiere cambiar de tema, tiene que decir, voy a cambiar de tema, ¿ok? Y bueno, y por último están las preguntas de cierre. En las preguntas de cierre son preguntas que invitan a la gente, invitan a los participantes a mantener el tema abierto en la mente, a mantenerlo como vigente, a dejarlo ahí como pendiente para seguir pensando y pensando y seguir reflexionando sobre el tema y seguir sacándole el jugo. Por eso es tan importante la selección del texto o del material que se va a discutir, porque tiene que ser un texto que no se agote, o un material, quiero decir, ¿verdad? Que no se agote en una única discusión, en una única sesión de discusión, sino que dé para pensar, para hablar, que deje temas abiertos. Si es algo muy cerrado, como podría ser, por ejemplo, pues no sé, una descripción técnica de un aparato, pues probablemente no sería muy adecuado un manual de usuario, por ejemplo, tampoco tal vez sería tan adecuado para un diálogo socrático, porque son temas que ahí mismo están contenidos y ahí se abren y se cierran, no dejan para pensar, ¿verdad? En cambio, si ya es algo como una teoría filosófica, teoría política, algo de historia, una interpretación histórica, eh, o la descripción de un movimiento artístico, cultural, etcétera, pues ya son temas
que dan para mayor discusión y que permiten preparar estas tres preguntas que decíamos, las preguntas de apertura, las preguntas de seguimiento y las preguntas de cierre, y permiten una amplia discusión. Así es que como parte de esta exploración sobre las preguntas que estamos haciendo en este podcast, pues el día de hoy se me ocurrió en este episodio, pues hablar un poquito sobre el método socrático que en la tradición pedagógica mundial ha sido tan fructífero y al cual le podemos también sacar todavía muchísimo fruto. Hasta pronto.